Qué peligrosa es la propuesta de la constituyente. Pero es que no es que es peligrosa así chiquitita, ¿no? Es peligrosa así de inmensa. Y yo quiero que hoy presten atención a este video, porque he tomado a 3 grandes analistas de este tema. Y quiero que no se pierdan un segundo del análisis que hacen. Realmente estamos del cuello ecuatorianos con esta propuesta de una nueva constituyente. Van a restar derechos, van a hacer lo que les da la gana. Van a hacer lo que les da la gana. Y eso de las preguntas que están haciendo, que reducir el número de asambleístas, no, que reduzcan el número de asesores. Porque ese es el gasto. Está bien los 132 asambleístas o 140 o 150, pero con solo un asesor, no con 8, 4, 5. Eso es lo que infla el gasto. Y que vayan a trabajar en la asamblea, no que con fotitos, con esto, con videoconferencia, desde la cama, váyanse al carajo. A la patria hay que comenzarla a hacer respetar. Vamos a mirar. Esta consulta popular viene en un contexto de conflictividad. Hubo un paro nacional que dejó incluso 3 personas que fallecieron, múltiples vulneraciones a los derechos humanos, un sistema de salud que realmente está en crisis, de igual manera en el tema de la educación, el tema de la crisis de inseguridad también, que no ha sido efectivamente combatida, ¿no? Entonces es un momento muy difícil para el país. En ese sentido, se nos presenta nuevamente a la ciudadanía una disyuntiva, ¿no? Con la consulta popular se van a solucionar todos los problemas. Y eso yo creo que todas y todas conocemos que nunca se ha dado, ¿no? Un marco constitucional, por supuesto, permite tener estas normas claras, este pacto social con la ciudadanía. Sin embargo, si no hay política pública, si no hay voluntad política para ejecutar presupuestos, para atender los temas más urgentes del país, ninguna situación va a cambiar. Entonces, volviendo a su pregunta, oyendo al punto de la pregunta, realmente, primero comenzar por señalar que el presidente de la República ha dicho que él no va a exponer cuáles, digamos, serían los ejes de la constituyente, sino una vez que gane. Y esto realmente es preocupante porque no nos dan luces de hacia dónde va a caminar esa propuesta de asamblea constituyente, y es preocupante mucho más cuando tenemos una asamblea nacional en este momento que en su mayoría está conformada por, digamos, asambleístas del Ejecutivo, del oficialismo, ¿no? Y esa asamblea ha tramitado varias leyes económicas urgentes que sí han significado retroceso en materia de derechos. Es que el problema no es de la Constitución, y eso es absolutamente claro. Esta es una estrategia básicamente del gobierno para poder cumplir un plan de las élites, un plan del Fondo Monetario, un plan de los grupos de poder, un plan de las empresas transnacionales, de extractivistas. ¿No era necesario entonces el cambio en la Constitución? Es que el problema no es la Constitución. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? No, es que con el presidente a veces opera que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, como además hay periodistas que se prestan a esta farsa de supuestamente entrevistas, pero el presidente dice muy suelto de huesos que la Constitución impide que pueda haber una actuación de las fuerzas policiales y que la Constitución defiende más a los criminales que a los ciudadanos. Pero no hay un periodista, cuando señala eso, que le digan en qué artículo, díganos en qué artículo, y que puedan actuar las fuerzas policiales y militares. Hemos visto en los 30 días de movilización, ahí sí estaban absolutamente equipados, carros blindados, todo el poder de fuerza que tienen, tanto policías como militares, pero no pues para enfrentar a los grupos de delincuencia transnacional, a los grupos de delincuencia organizada, a los grupos de delincuencia común, no, sino básicamente para enfrentarse a campesinos y a indígenas desarmados. Ahí utilizaron todo el poder de la fuerza. ¿Qué les impidió? Entonces, no es un problema de la norma constitucional, no es un problema de la norma constitucional. Es más bien un problema o es un tema que tiene que ver con la gestión política, no solo del actual presidente, del expresidente Lasso, del expresidente Moreno. Ahí está el tema central. No han sido capaces de resolver los grandes problemas que tiene el país.
Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y leíamos por obligación académica, pero también con curiosidad juvenil, aquel libro de Miguel Donoso Pareja titulado Identidad o Esquizofrenia, él decía que el ecuatoriano está siempre en esa eterna búsqueda de encontrarte a sí mismo, de cómo nos debatimos entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. Y reflexionaba que construir un sentido nacional también es responsabilidad de los gobiernos, porque gobernar es educar. Sin embargo, lo que casi siempre hemos tenido son gobiernos mediocres, ensimismados, megalómanos, presidentes que creen que el poder es un privilegio personal y no un instrumento para servir. Se olvidan de que una carta magna no es un trofeo, ni un botín, ni un capricho del momento. Es nuestro pacto de convivencia, el acuerdo que define quiénes somos como sociedad, las reglas del juego. Por eso la Constitución no puede convertirse en un campo de batalla. Una asamblea constituyente debería ser un espacio donde con responsabilidad y visión se debata el rumbo del país. Pero para eso se necesita un liderazgo unificador, no uno que siembre división. Y lamentablemente hoy no existen esas condiciones. Este gobierno ha hecho de la confrontación su modo de subsistencia, estigmatizando a quienes piensan distinto, fracturando a la ciudadanía y debilitando nuestra institucionalidad. Cambiar la Constitución no puede ser un acto de revancha ni de improvisación. Detrás de cada artículo hay derechos, hay conquistas, hay historias. Y el miedo de muchos ecuatorianos y ecuatorianas es legítimo que en nombre de los cambios se escondan retrocesos. He escuchado incluso voceros oficiales que cuestionan la gratuidad de la educación superior pública. Esa idea para ellos es una posibilidad, pero eso es inaceptable porque la educación debe seguir siendo gratuita, pública y fortalecida con carreras del futuro, inteligencia artificial, centros de datos, agroindustria, biotecnología, ingenierías. También debemos revisar los modelos de gestión y la forma en la que se eligen las autoridades de control, que ha sido un desastre en este país, pero con rigor jurídico y visión de Estado, no por apetito político. Y eso requiere un liderazgo que una, que inspire, que convoque. Por eso le pido al país que piense, que reflexione, que no se deje distraer por los cuentos del poder, ni por los fuegos artificiales, ni por el TikTok y por todas esas fotos photoshopeadas de algunas voceras y esos que buscan solo culpables, ya que ganaron de chiripa más de una vez. Pero el Ecuador no puede seguir viviendo de la suerte ni del engaño. Es momento de poner límites al poder, de recuperar la sensatez y de construir un Ecuador que se mire al espejo con identidad, no con esquizofrenia. Y como decía el gran Gustavo Cerati, poder decir adiós es crecer. Hoy el Ecuador también debe aprender a decir no. No a la manipulación, no al abuso del poder, no al retroceso. Porque saber decir no también es una forma de madurez democrática. El debate sobre una posible asamblea constituyente en Ecuador ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos y sociales. Mientras el gobierno la enmarca como una herramienta necesaria para enfrentar la crisis de seguridad, voces críticas, incluyendo analistas, exconstituyentes y figuras políticas, advierten que la propuesta podría ser una cortina de humo. El temor principal no es el cambio en sí, sino lo que podría ocultar un retroceso en derechos fundamentales y una estrategia para consolidar un modelo de gestión que, según denuncian, ha priorizado la confrontación sobre las soluciones en lugar de atender las múltiples crisis que enfrenta el país. El analista político y exasambleísta constituyente Virgilio Hernández es estratégico al afirmar que el problema de Ecuador no es la Constitución, sino la gestión política. Sostiene que la actual Carta Magna no impide la lucha contra el crimen para Hernández. La propuesta de constituyente es una estrategia del gobierno para cumplir con un plan dictado por élites y el Fondo Monetario Internacional. Cuestiona duramente la narrativa oficial que culpa a la Constitución de defender a los delincuentes, preguntando en qué artículo se basa esa afirmación. Señala la incongruencia de un gobierno que desplegó toda su fuerza contra manifestantes indígenas y campesinos desarmados, pero alega estar maniatado para enfrentar el crimen organizado. Esta visión es completamente directa por la analista entrevistada por Corape, quien critica
la falta de transparencia del Ejecutivo, señalando que se pide un cheque en blanco sin revelar cuáles serían los ejes de la reforma hasta una vez que gane. Sinvergüenza, de verdad que sinvergüenza, ¿no? El temor de los retrocesos es el hilo conductor de las críticas. La exasambleísta Cristina Reyes advierte que es legítimo el miedo de los ecuatorianos a que, en nombre de los cambios, se escondan retrocesos. Ella cita un ejemplo alarmante. Las voces de los voceros oficiales que cuestionan la gratuidad de la educación superior pública. Es decir, te van a bajar la educación pública. La universitaria ya tienes que pagarla, y pagarla bastante, calificando esta idea de inaceptable. El analista de Corape secunda esta preocupación, recordando que la actual Asamblea Nacional de mayoría oficialista ya ha tramitado varias leyes económicas urgentes que sí han significado retrocesos en materia de derechos. Para Reyes, la Constitución no debe de ser un trofeo ni un botín, ni un capricho del momento, sino el pacto de convivencia que define las reglas del juego. Cambiarla, insiste, no puede ser un acto de revancha ni de improvisación, pues detrás de cada artículo hay derechos, conquistas e historias. Más allá de lo legal, Cristina Reyes sitúa el debate en una crisis de identidad y liderazgo. Al evocar el libro Identidad o Esquizofrenia de Miguel Donoso Pareja, describe un Ecuador en eterna búsqueda, debatiéndose entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. Sostiene que aunque construir un sentido nacional es responsabilidad de los gobiernos, el país ha tenido gobiernos mediocres, ensimismados, megalómanos. Afirma que la actual administración ha hecho de la confrontación su modo de subsistencia, fracturando a la ciudadanía y debilitando la institucionalidad. Por ello, una asamblea constituyente que requeriría un liderazgo unificador es inviable en las condiciones actuales. Reyes critica un poder que se distrae en los cuentos del poder, juegos artificiales y fotos photoshopeadas mientras eluden los problemas de fondo. Qué buen análisis, qué buen análisis. Y yo quisiera recordarles a los analistas que de saltarse el deseo popular de que no vaya una nueva constituyente y la metan a la brava, porque eso va a pasar. Escuchen, ese es el relato que tienen. Pues hay que ir con mayor fuerza a oponerse a todo lo que propongan, pero es más, hay que proponer la reversión de los medios tradicionales y hay que proponer un nuevo consejo electoral, ya no con ese sistema, ya no con los mismos pedorros allí todos los días, hablando babosadas, sino con gente preparada en informática para poder analizar los votos desde la votación digital. En conclusión, las voces analizadas coinciden en que la grave crisis de Ecuador no se resolverá con un simple cambio de texto constitucional, especialmente cuando la confianza en quien lidera la propuesta es nula. La preocupación central es que la constituyente se utilice no solo para solucionar la inseguridad o la crisis sanitaria, sino para consolidar un modelo autoritario y revertir conquistas sociales. Citando a Gustavo Cerati, Cristina Reyes concluye que poder decir adiós es crecer. Hoy ese adiós que se pide desde la crítica es la manipulación al abuso de poder y fundamentalmente al retroceso. Saber decir no, concluyen, es también una forma de madurez democrática. Hay que decirle no a estos mamarrachos. No, y 1.000.000 de veces no. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.